Buen día, esta es la exposición y entrega final del proyecto Desfibrilador. El grupo está compuesto por Lili Marcela Ríos, Sandra Sofía Buitrago, Pedro Pablo Pachón, Israel Schneider Trompa y Jorge Andrés Sanabria. Los capacitores son dispositivos formados por dos conductores separados mediante un material dieléctrico. Estos capacitores, son muy útiles en diversas áreas y aplicaciones como filtros, fuentes de alimentación, mejora el factor de potencia al transmitir energía eléctrica, circuitos osciladores, circuitos temporizadores, arranque de motores monofásicos de fase partida, detectores de huellas digitales, desfibriladores, flash, entre otros. Para observar cómo se comporta un capacitor al cargarse y descargarse a través de un circuito de tipo RC, se utilizará una simulación en la plataforma Autodesk Tinkercad, que es la que vemos en pantalla, con el fin de medir el voltaje en el capacitor en intervalos de tiempo de 5 segundos hasta alcanzar el 99% de la carga en dicho capacitor. Este circuito estará ajustado para cargar el capacitor a los 30 segundos. Entonces tenemos un capacitor de 0,5 milifaradios, unas resistencias de 12 kiloohmios y 6 kiloohmios respectivamente, y una fuente de 20 voltios. Estas mediciones, las que haremos cada 5 segundos, nos permitirán observar el comportamiento del circuito RC en serie y así corroborar el modelo teórico con la simulación. En el presente, en la presente diapositiva se plantean los dos circuitos de carga y descarga del condensador en un circuito de tipo RC con el fin de evidenciar la forma en que carga y descarga de acuerdo a la configuración de resistencias y capacitores mencionadas anteriormente. Cuando un capacitor descargado se conecta en serie a una batería y con una resistencia, este capacitor se va a cargar. ¿Cuánto se va a cargar? Se va a cargar aproximadamente el 99% de el voltaje de la batería o de la fuente. ¿Esto cómo se logra? Bueno, acá tenemos un switch, según este plano, que conecta o desconecta la batería del circuito. Para cargarlo, lo tendremos que conectar a la batería en serie con la resistencia. Para descargarlo, lo desconectaremos de la batería o de la fuente y lo conectaremos en serie con una segunda resistencia. Esto hará que este capacitor se descargue. Eh, en realidad, el capacitor nunca alcanza el 100% de la carga de voltaje de la batería o de la fuente. Siempre tenderá a ser un 99%. En la simulación de Tinkercad se evidencia el 20%, perdón, se evidencia el 100% de los 20 voltios, pero en realidad se trata de un acercamiento por decimales, una aproximación. No, en la realidad no se carga al 100%. Igual con la descarga. Em, el capacitor al desconectarlo de la fuente se va a descargar y va a tender a cero, pero no va a ser un cero eh, completo, sino que va a acercarse mucho a descargarse a cero. De esta forma se evidencia cómo se carga y se descarga un condensador a través de un circuito RC. Buenas tardes, vamos a explicar como tal los métodos para la realización del circuito. Para esto tenemos 6 pasos, entonces el primero es ingresar a la plataforma de Tinkercad. Segundo es crear como tal un nuevo circuito. Tercero, elegir y acomodar elementos del circuito a trabajar. Cuarto, ajustar valores del condensador y resistencia. Quinto, procesar la simulación. Y sexto, toma de datos de carga y descarga del circuito. Entonces, para este primero vamos a ir a la plataforma de Tinder. Vamos en la parte de circuitos y vamos a crear un nuevo circuito.
Las herramientas para crear este circuito necesitamos como tal la placa, necesitamos un condensador, necesitamos un interruptor deslizante, necesitamos los cables y necesitamos como tal dos resistencias. A continuación la compañera va a explicar como tal el procedimiento del montaje y valores. Bueno. Para el proceso tenemos un condensador de 0,5 milifaradios, unas resistencias de 12 y 6 microamperios y un suministro de energía de 20 voltios. Se van tomando los datos cada 5 segundos y vamos diligenciando una tabla de Excel, observando el voltaje y la corriente, para así mirar el comportamiento del cargue y descargue del desfibrilador. Bueno, a continuación les mostraremos el funcionamiento de nuestro modelo de circuito para nuestro desfibrilador. Iniciaremos entonces con un proceso de carga. Si pueden observar, el aumento de voltaje se hace de forma muy rápida. Esto debido a que el tiempo que establecimos de carga para nuestro desfibrilador fueron de 30 segundos. Para que esto se pudiera cumplir, entonces utilizamos una resistencia de 12 kiloohmios. También podemos observar que el comportamiento de nuestra corriente para el proceso de carga disminuye. Y ahora, para poder iniciar un proceso de descarga de nuestro desfibrilador, vamos entonces a esperar a que llegue a su máxima carga, en este caso 20 voltios, para proceder a descargarlo. El proceso de descarga también establecimos que se hiciera en un tiempo de 30 segundos. Como pueden observar acá, el comportamiento de la corriente siempre es constante y es cero. Ahora, el proceso de descarga para nuestro desfibrilador, se supone el ideal deberían ser 1 segundo, pero dado que nosotros queremos evaluar el comportamiento pues, del voltaje, utilizamos entonces el tiempo de 30 segundos. Ahora, les queremos mostrar un poco cuáles fueron los resultados de la simulación que acabamos de ver. Esto lo hicimos a través de la tabulación con nuestra herramienta de Excel. Tomamos tiempos en intervalos de 5 segundos y como les mencionaba en la simulación, entonces hay un comportamiento del voltaje en el proceso de carga y para este caso versus el tiempo, este aumenta. El comportamiento de la corriente, pues para nuestro proceso de carga es todo lo contrario al voltaje versus pues el tiempo, pues disminuye. Y para el proceso de descarga, nuestro comportamiento de voltaje, pues lo que vamos a hacer es generar una descarga completa o casi en su 99%. Como también les mencioné en la simulación, el comportamiento de la corriente para nuestro proceso de descarga, pues versus el tiempo, todo el tiempo pues fue cero en todos los momentos. Ahora lo que nosotros queríamos hacer con nuestra simulación era hacer una comparación de esos resultados experimentales versus los teóricos, dado que habían algunos datos que nosotros no teníamos, entonces lo que hicimos fue a través de Excel utilizar la herramienta de Solver y hacer como el acercamiento de esos valores para hacer la comparación de este voltaje de forma experimental versus pues con lo teórico. Y como pueden observar, pues el voltaje tanto experimental como el teórico pudimos llegar a que es similar. Para las ecuaciones tenemos varias, pero en este caso usamos unas específicas, más que todo para calcular el tiempo en que tomaría de la carga y la descarga del condensador, pues en base a, pues, a las dos resistencias que se tienen para el desfibrilador. Entonces, primeramente, pues la ecuación del tiempo como tal es R de resistencia por C de capacitancia. Eso nos da un valor en segundos. Este RC se multiplica por 5, que es una constante para darnos el tiempo en que tomaría en cargar o descargar dependiendo de la resistencia y pues la capacitancia. Entonces, para los valores de la carga se tienen 0,5 milifaradios por 12 kilo ohm. Y esto a la vez multiplicado por la constante de 5 nos daría 30 segundos. De esta forma hallamos el valor teórico de los 30 segundos que tomaría en cargar el condensador.
Luego tenemos la misma ecuación aplicada con diferente resistencia, se demoraría descargando teóricamente. Entonces tenemos que 0,5 milifaradios, que es el mismo condensador, por una resistencia de 6 kilo ohm nos daría que se descarga en 15 segundos. Luego, para hallar el voltaje, pues en el tema de la carga, pues el voltaje teórico contrastado con el voltaje experimental, pues usamos la ecuación de voltaje en función del tiempo, donde A y B son valores que al principio dimos como un aproximado, que gracias a Solver con ayuda de Excel nos dio valores más o menos parecidos. Entonces gracias a esta ecuación podemos hallar el voltaje en función del tiempo. Básicamente también se puede, para hallar la diferencia exponencial, se toma el voltaje en función del tiempo experimental con el voltaje en función del tiempo teórico, y pues se restan y se crea una diferencia, y pues esto se hace el cuadrado. Esto también para ayudar a Solver a encontrar pues los valores esperados. Solver nos arroja un RC, pero ese valor es el recíproco del RC. Entonces lo que hacemos es sacarle el recíproco a B, que es el RC que nos arroja, que en el primer caso cuando se hizo para la carga era de 0,18, entonces se calcula el recíproco y nos daría un RC de 5,6 segundos, que esto se multiplica pues por los 5 y nos daría aproximadamente 28-30 segundos. Entonces de esta manera, con esas ecuaciones entre comillas simples y con la ayuda de software especializado para este tipo de cálculos, pues podemos calcular tiempos de carga, descarga y compararlos con valores teóricos y los valores experimentales.